¿Qué tal con todos? Buenas noches. Mi nombre es Anderson Alarcón Saldaña. El día de hoy voy a hacer una telecapacitación eh, sobre la terapia médica de falla cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. Eh, yo soy médico del Hospital Grau. El día de hoy en esta capacitación vamos a hacer lo que es definición, clasificación, diagnóstico, de manera somera, porque el tema principal de la capacitación es el tema principal de la capacitación es el tratamiento óptimo médico en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Muy bien, como definición sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que incluye tanto síntomas como signos y para esto me he basado en la Sociedad Europea de Cardiología, quienes definen algunos síntomas típicos como la presencia de disnea, ortognia o disnea paroxística nocturna como los más típicos, y los signos más típicos o más específicos de insuficiencia cardíaca, la elevación de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular o la presencia de un tercer ruido o la desviación apical del latido del corazón hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué pasa con estos síntomas y signos? De que se deben a una anomalía estructural o funcional del corazón que tiene como base fisiopatológica un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Entonces, ¿cómo clasificamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca? De acuerdo a la Sociedad Europea, los vamos a clasificar en tres grupos, con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida y preservada. La fracción de eyección reducida, aquellos pacientes con fracción de eyección por debajo de 40, y preservada entre aquellos con fracción de eyección por encima de 50, pero que se objetive alguna alteración estructural o funcional del corazón, principalmente la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Para el diagnóstico, pues en aquellos pacientes que tengamos muchas sospechas, se recomienda dosar lo que es el péptido natriurético cerebral y ya se han establecido límites de valor inferior, donde este valor, si es para el péptido natriurético cerebral por debajo de 35, tiene un gran valor predictivo negativo. Quiere decir esto de que si nos sale negativo este resultado o por debajo de estos límites, la sospecha de insuficiencia cardíaca es muy baja y se debería pensar en algún diagnóstico alternativo. Si tenemos valores más elevados de esto, pedimos una ecocardiografía y la ecocardiografía nos va a ayudar para al encontrar hallazgos anormales en la función o estructura del corazón y también para clasificar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Entre de otros exámenes que podríamos pedir están la placa de tórax, eh, la, un hemograma, urea, creatinina, electrolitos, que nos pueden dar algún diagnóstico diferencial, ¿no? Asimismo, tener cuidado en pacientes que tienen edad avanzada o con hemorragia subaracnoidea, ictus, falla renal, en aquellos pacientes que principalmente nos puedan elevar el valor de ProBNP de origen no cardíaco, ¿no? Asimismo, en pacientes en los que no se puede objetivar mediante ecocardiografía, podemos estimar la FEBI mediante la resonancia magnética o en aquellos pacientes que ameriten, podemos utilizar el cateterismo cardíaco o pruebas de test de ejercicio para determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Finalmente, en estos pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo del 40% y síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, los vamos a agrupar dentro de un fenotipo de paciente en los cuales el tratamiento farmacológico ha demostrado tres grandes objetivos, que es la reducción de la mortalidad, la prevención de las hospitalizaciones recurrentes y la mejoría del estado clínico y funcional y la calidad de vida del paciente. Entonces, la terapia, como nos dice acá, de clase 1, con YECAS, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoide, inhibidores del receptor de SGLT2 a nivel renal, han demostrado tener fuerte evidencia para reducir la mortalidad, las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, estos cuatro tipos de fármacos tienen un nivel de evidencia 1A en la guía de la Sociedad Europea
y es importante tener algunas consideraciones especiales con ellos. Por ejemplo, de que todos los fármacos tienen una dosis inicial, como vemos, el captopril o el enalapril, que son los YECAS más utilizados, a una dosis inicial de 6,25 para el captopril o 2,5 para el enalapril y llegar a una dosis máxima objetivo o máxima tolerada en el paciente hasta 10 a 20 de enalapril 2 veces al día o 50 de captopril 3 veces al día, y lo mismo con los siguientes fármacos, lisinopril o ramipril o trazonalapril. Estos fármacos han demostrado que no es lo mismo tratar a un paciente con dosis bajas con dosis altas, como el estudio Atlas, que demostró con el uso de lisinopril la mejoría clínica y la reducción de la mortalidad con las dosis más altas de lisinopril toleradas por el paciente. Asimismo, en el estudio del 2014 sobre ARNI versus de sacubitril/valsartán versus enalapril, el sacubitril/valsartán tuvo mejores resultados estadísticamente significativos en comparación de los YECAS, por lo que los ARNI podrían ser recomendados en primera elección versus el tratamiento con YECAS, ¿no? Asimismo, los betabloqueantes añadidos a los YECAS generan también mejora de la clase funcional, mejora de la muerte súbita y reducción de la mortalidad y las hospitalizaciones por falla cardíaca. La esplerenona y la espironolactona, en nuestro medio más utilizada la espironolactona, titulada hasta una dosis de 50 miligramos una vez al día, han demostrado mejorar la mortalidad en este tipo de pacientes, y en los inhibidores de SGLT2, como dapaglifosina o empaglifosina, mediante el estudio DAPA-HF o EMPEROR, han demostrado la mejora de la supervivencia recientemente y ya tienen un nivel de evidencia 1A en estas últimas guías. Finalmente, los ARA2 en esta guía, de menos de la Sociedad Europea, han quedado relegados a un papel secundario, y es que en aquellos pacientes en los que no se puede usar ARNI o YECA, debería estar indicado el uso de ARA2. Sin embargo, no son de elección y no están recomendados como primera terapia, ¿no? Dentro de otros fármacos, otros tratamientos que se pueden analizar en esta guía son el uso de terapia de diuréticos. Y es que los diuréticos en la mayoría de estudios ya los pacientes los estaban utilizando. ¿A modo de qué? De mejorar los síntomas, como edema pulmonar o congestión. Y esto ha disminuido la cantidad de hospitalizaciones. Por lo tanto, en la guía tienen un nivel de evidencia 1C, y no se ha demostrado que la adición de diuréticos mediante un bloqueo secuencial para los pacientes mejore su sobrevida, pero sí mejoran la clase funcional y la pérdida de peso en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? También la ivabradina, que es un bloqueador de canales de calcio, ha tenido una recomendación 2A para aquellos pacientes con ritmo sinusal y una fracción de eyección reducida, con una frecuencia cardíaca elevada por encima de 70, ¿no? En este tipo de pacientes estaría indicado el uso de ivabradina. Asimismo, el vericiguat en aquellos pacientes en los que ha habido un empeoramiento de la clase funcional a pesar del tratamiento con YECA o ARNI, podría utilizarse. Y la hidralazina ha mostrado su mejor beneficio en pacientes de raza negra, ¿no? Asimismo, la digoxina podría considerarse en grupo especial de pacientes con, con fibrilación auricular y falla cardíaca. Finalmente, a modo de resumen, hay que recordar que los 4 grupos farmacológicos tienen que existir sí o sí en todo paciente con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, y hay grupos especiales de tratamiento que se pueden beneficiar ya sea de terapias mecánicas como un desfibrilador automático implantable o terapias de resincronización. Todos al final se van a beneficiar del ejercicio y la rehabilitación y de un manejo multiprofesional. Finalmente, quisiera que esta capacitación llegue a ustedes para brindarles que todo médico que atiende
de forma ambulatoria a los pacientes, debe conocer estos 4 grupos farmacológicos, dado que su titulación y su administración de forma correcta en este tipo de pacientes va a mejorar la mortalidad, va a disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y va a mejorar la calidad de vida del paciente. Esa es la presentación que tenía para el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, se las agradecería. Una pregunta, Anderson. Claro, dime. En cuanto a a la terapia para falla cardíaca reducida y para la terapia de falla cardíaca preservada, ¿habrá alguna terapia aparte de manejar las comorbilidades? Claro, actualmente en la actualización del año 2023 se recomienda que los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida también se benefician, no de todos los 4 fármacos, pero sí se benefician del tratamiento con SGLT2, beta blocks y ECA y ARNI, ¿no? Los antagonistas de receptores de mineralocorticoide, eh, hablando de fisiopatología, podrían tener un beneficio en este tipo de pacientes. Sin embargo, no tienen una recomendación nivel 1A, pero ya la guía del 2023 sí le da una recomendación 1A, este, a los inhibidores del SGLT2, ¿no? Entonces, básicamente, la capacitación en este caso estaba más dirigida a los pacientes con fracción de eyección reducida, porque son estos fármacos ya con múltiples estudios que han recomendado, han demostrado reducir mortalidad, disminuir la tasa de hospitalizaciones y mejorar los síntomas de los pacientes, ¿no? Entonces, es importante que en todos estos pacientes estén los 4, pero sí ya en ligeramente reducida o en fracción de eyección recuperada o en fracción de eyección preservada, se sea más prudente, salvo algunos fármacos que sí, de todas maneras van a ir, como los YECAS y el SGLT2 y los beta blocks de tolerarle al paciente y no tenga ninguna contraindicación, ¿no? Em, ¿Alguna otra consulta que tuvieran? Recording in progress. Em, bueno, de no haber ninguna otra pregunta, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias.